Para mañana, movilización de la CTA, Iván. Efectivamente, estamos con Hugo Yasky, secretario general de una de las dos CTA. Hugo, gracias por venir. No, gracias por la invitación. ¿Qué esperan para mañana y por qué movilización sin paro? Esperamos para mañana una Plaza de Mayo otra vez vibrante, llena, con participación de sindicatos que tienen que ver con la convocatoria de las dos CTA, pero también de un sector de la CGT que acaba de constituirse como un movimiento que representa Movimiento Peronista de los Trabajadores, Saúl Ubaldini. Ahí está la figura del titular de lo que es la Secretaría de Interior, el Barba Gutiérrez, Víctor Santamaría. Van a participar también sindicatos de la Corriente Sindical Federal, Walter Correa y otros convocando a la marcha. Y es probable que también haya dirigentes de la CGT, probablemente Pablo Moyano y otros. Creo que va a ser un acto importante que va a reafirmar nuestro compromiso con el paro del 6 de abril, pero también con la necesidad de movilizar para que el gobierno entienda que no se puede seguir sembrando de hambre este país. Pablo, Hugo, cuando decís que Pablo Moyano a lo mejor ¿va en carácter individual o convoca camioneros también? No, es probable que haya una representación más simbólica que multitudinaria, pero es importante la presencia de dirigentes de la CGT en este palco, porque hay que construir una unidad en la acción, hay que pensar que el paro del 6 de abril es el inicio de una nueva etapa, no el final de lo que algunos quieren, la etapa de la movilización para empezar otra vez el sueño con el gobierno. ¿A qué hora es la movilización y a partir de qué hora empiezan a consultar? Mira, el acto en sí va a empezar a las 5, está pensado en ese horario porque se vio en todas las marchas que se hicieron en marzo, hay presencia espontánea, hay trabajadores que salen del trabajo y van para la plaza, hay familias que vienen a la plaza, eso explica lo multitudinario de los actos y las columnas que sí van a formar los sindicatos, a las 3 de la tarde van a estar en Avenida de Mayo y 9 de Julio, los compañeros de la CGT en la Diagonal Sur, y por la Diagonal Norte va a entrar movimientos sociales y otros sectores. ¿Estás al tanto de qué, calculo que sí, pero te pregunto si los tenés ahora en la cabeza, de qué ramas y de qué sectores paran? Porque entiendo que son escalonados, que algunos sí, otros no. Sí, la mayoría va a ser un cese de actividades para poder concurrir a la marcha. Está claro que la movilización empieza a las 3 de la tarde, pero hay paros, por ejemplo, de los docentes porteños y los bonaerenses, hay paro en el subte de 5 a 7, el conflicto que además desató el hecho de que en un acto casi violatorio de todas las leyes le están quitando el reconocimiento legal. No está saliendo en ningún lado, eso es impresionante. Impresionante, y además, hasta los representantes de la OIT, ante la cual vamos a hacer la denuncia, han quedado anonadados, porque ya es más que no darte la personería, quitártela de esta manera es una violación flagrante de la ley de libertad sindical y un acto más, Hugo, para que la gente sepa de lo que estamos hablando, cómo fue la quita de la personería jurídica. Es en base a una presentación que había estado durmiendo y encajonada durante años, sin ningún fundamento legal, en un acto que fue prácticamente de un día para el otro y que resulta de un fallo de Cámara que no tiene absolutamente asidero. Es un hecho arbitrario y es claramente disciplinador, y además el intento de aleccionar a otros gremios para decirles hay que estar de rodillas y el que se pone de pie va a tener estas consecuencias. Lo mismo que están haciendo con los docentes. Yo creo que con los docentes en la provincia de Buenos Aires, cuando ellos dicen, le vamos a dar una cifra que está por debajo de lo que habíamos anunciado, pero además no se lo vamos a dar por decreto, además le vamos a pedir que la vengan a firmar, están haciendo un experimento, tomando a los docentes y a los alumnos de Conejillo de India
para ver hasta dónde pueden llegar apretando y poniendo a la gente contra presión. Y creo que les va a salir mal en todos los sentidos esa jugada y la del sur. Hugo, a esta marcha de mañana, esta movilización de mañana, será la antesala de un paro nacional convocado para el 6. Para ese paro, ¿cuáles son las perspectivas y qué es lo que pudieron hablar entre todos los gremios que están unidos para esa manifestación y paro general? Va a ser total, absolutamente. Yo creo que va a ser un verdadero plebiscito demoledor e inapelable contra la política del gobierno de Mauricio Macri. Vos fíjate, yo escuché algo que me resulta casi inexplicable. Ahora resulta que la culpa de que no hayan venido a las inversiones externas es por las protestas de los trabajadores. Es decir, las famosas inversiones externas que iban a venir, ni bien le pagáramos a los fondos buitres, y en un semestre donde casi no voló una mosca, resulta que no vinieron por culpa nuestra. Antes decían que la inflación era por culpa del aumento de salario. El año pasado perdimos 10 puntos con la inflación, este año vamos a perder otro tanto y la inflación sigue. Evidentemente creo que es un gobierno que ha logrado el milagro de que aumente la venta de las 4x4 de alta gama y baje el consumo de la leche. Con eso lo decimos todo y por eso el paro va a ser masivo. Ahora, Hugo, yo me cuesta siempre ser optimista, yo tengo un pesimismo militante y veo que el gobierno ha dicho que está en el camino correcto y que la dificultad la generan, como vos decías recién, los trabajadores. Es decir, no cambia nada a la óptica del gobierno el paro del 6, las políticas, ya lo anticiparon, van a seguir siendo las mismas. Entonces, ¿cuáles son los movimientos subsiguientes de la CGT y de la CTA? Depende, vos fijate, un periodista de guerra, Kirchbaum, en Clarín, hoy dice el gobierno está acosado por las marchas y por los reclamos sociales. Yo creo que el gobierno, en lugar de sentirse acosado, cosa que desmiente esa imagen que dan de que, bueno, hagan lo que hagan, nosotros vamos a seguir igual, no es verdad. En algún punto el hilo se corta. Con esto queremos, y quiero aclararlo bien, cuando digo el hilo se corta, hablo del cambio de las políticas. No hablo del gobierno. El gobierno queremos que cumpla el mandato. Es más, si intentaran irse antes, nosotros exigiríamos que cumplan el mandato. Pero sí lo que pedimos es que dejen de apretar sobre el hambre, dejen de apretar a la gente. Y en ese sentido yo estoy seguro que todas las marchas de marzo han significado en el mundo que está mirando esto con asombro y en el propio gobierno algo que no se lo esperaban. Y creo que tienen que tomar nota de que no se puede gobernar contra la inmensa mayoría de un pueblo que sigue reclamando en paz, pero no va a dejar de reclamar. Yasky, en relación a una nota que vos hacías mención, también en una entrevista en ese diario se habla de lo que vos marcabas, de que Macri en algún momento le preguntan qué imagen damos al mundo con la cantidad de manifestaciones que hay, y él hace mención a que eso es negativo para el país y para las inversiones, pero también recalca que esas inversiones están llegando. ¿Vos sentís alguna leve mejoría? ¿Sentís que hay, por lo menos en algunos sectores, que algo de la economía empieza a reactivarse o totalmente lo contrario observás? No, en la calle, es decir, los brotecitos verdes deben estar adentro de algún pequeño invernadero en Balcarce 50. Ahí, y habrá que mirarlos con lupa. La realidad de la calle es que no hay absolutamente ningún cambio. Los cambios que hay son para peor. Y en cuanto a lo que el mundo mira, yo creo que lo que el mundo miró, azorado, es que un presidente de la nación se condonaba una deuda a favor, una deuda enorme como la del Correo Central. Digo, cuando dice el mundo mira las movilizaciones en paz, el mundo se admira del 24 de marzo y de la conciencia cívica de los argentinos. Ahora, el mundo se asombra y nos da vergüenza ajena de que se asombre de eso, de un presidente que es tan piadoso consigo mismo y con los bienes de su propia familia a costa de los fondos de todos nosotros, porque esa plata que se llevaban era de los argentinos, no del gobierno. Hugo, cuando, como docente ya, le pregunto, como docente usted naturalmente, el ministro Bullrich dijo en Holanda, en la casa de Ana Frank, que había sido víctima, Ana Frank, de una dirigencia que no se supo unir y fue repudiado por varios sectores, pero entre ellos la Fundación Internacional por los Derechos Humanos.
¿qué reflexión le merece eso? ¿Es desconocimiento de lo que pasó? ¿Es coaching por demás? ¿O es mala fe, que yo trato de pensar siempre bien de la gente, no mal? No, yo creo que es una soberbia, es la soberbia típica de los que son ignorantes. Es decir, hay una clase que se educó en escuelas de élite que posee una profunda ignorancia de lo que son los movimientos sociales que se llevan en el mundo, porque para decir semejante barbaridad no solamente tenés que ignorar la historia de la Europa contemporánea, sino que tenés que ignorar cuestiones elementales de los derechos humanos. Ahora, lo dicen con tanta soberbia, se piensan que son los pibes piola, la viveza criolla que va a Davos y da clase, y en Davos se le ríen en la cara, que van a Holanda, inventan esta frase y dejó en estupor a media Europa, es decir, algo inaudito. Me parece que es la típica ignorancia de los que vienen de un mundo que no tiene nada que ver con el mundo en el que habita la gente normal. Y quiero también su apreciación sobre otra frase célebre de esta semana de González Fraga, en relación a la movilización del 24 de marzo, que él dijo que iban muchos por la coca, el pancho y el vino. Sí, eso yo creo que es otra cosa, creo que es odio de clase. Es como un eructo que no pueden reprimir, un profundo odio de clase a los sectores populares que lo expresan de esa manera. Es como decir, tienen incrustado un choripán en el cerebro y los mueve solamente el choripán. El día que les hagan una especie de estudio cerebral va a aparecer un piolín colgando de algún choripán que les quedó clavado. Es odio de clase liso y llano. Como decía María Esperanza Casullo, lo recordábamos ayer, esa frase acompañada a la localidad donde tengo el campo resume 200 años de historia argentina. Tal cual. Hugo, gracias. Contestó mejor. Muchísimas gracias.